Bien, hermanos, queremos darles la bienvenida a esta primera serie de podcast de Ministerio Covenant. Decidimos titular esta serie Una Iglesia Bautista Reformada y hemos diseñado este podcast a manera de explorar y discutir principios, la historia y sobre todo la teología de las iglesias bautistas reformadas. Nuestro objetivo con esta serie es proporcionar una comprensión más clara y enriquecedora de cómo son las iglesias bautistas reformadas y también pretendemos poder equipar a través de esto a más pastores y a maestros a través de ese legado que hemos recibido por esta herencia. Entonces, Eduardo, hermano Eduardo, mucho gusto. Pastor Bustamante, un gusto tenerle con nosotros esta noche. Gracias, hermano. La verdad que es un gusto tenerle al pastor Héctor. Desde ya estamos muy agradecidos porque se ofreció a ayudarnos con esto. Bienvenido, pastor. Y bueno, esperemos que esto sea de bendición para todos los que nos escuchan. Quisiera dar una breve introducción acerca de tu ministerio, pastor, de lo que estás haciendo allá en México. Tengo acá una breve biografía. Dice: el pastor Héctor nació en el año 1992 y conoció experiencialmente, el Evangelio a la edad de 18 años. Está casado con Karime Patel y tienen 5 hijos: Idelet, Catalina, Charlotte, Clementina y próximamente Tomás Agustín. El pastor Héctor ha servido en la IBRG por varios años y ha trabajado como su pastor desde el año 2016. Sirve también como presidente y profesor del Seminario Reformado Sacra Teología y es cofundador del Ministerio Sacra Teología y director de la editorial Sacra Teología. Tiene una maestría en divinidades del CBTS y actualmente cursa una licenciatura en filosofía y también está realizando sus estudios doctorales en MBTS. Bienvenido, pastor, y muchas gracias por estar acá con nosotros. Hermanos, más bien gracias por la invitación. Eh, para mí es un gusto aportar un granito de arena a todos los esfuerzos que se están haciendo en diferentes lugares para seguir avanzando la verdad en medio de este mundo oscuro. Así que gracias a ustedes por la invitación y al equipo que amablemente me ha invitado. Gracias, pastor. Bueno, como decía Mauro, el tema es un poco hablar acerca de una iglesia bautista reformada. Tenemos varias preguntas y nos encantaría arrancar ya con la primera, pastor. Cuando hablamos de las características de una iglesia reformada, nos gustaría, pastor, saber un poco acerca de estas características. Quizás no la vamos a tocar hoy a todas, porque hay varias. Quizás nos centraremos en algunas más que otras, pero en un panorama general, cuando hablamos de estas características, ¿qué podemos decir acerca de eso, pastor? Sí, pues em, e- es, es difícil definir absolutamente qué es una iglesia reformada. Vean que no estamos hablando aquí de bautista reformada, sino una iglesia reformada en general. Y yo quiero aclarar que lo que pienso que debe constituir una iglesia reformada no es la última palabra. De hecho, reflexionando y pensando sobre esto, de hecho, añadiría una característica más hoy en día. Así que este no es una definición estática, sino que se sigue nutriendo y que otras personas pueden nutrir, ¿sí? Y cuando hablamos de qué es una iglesia reformada, podemos ser o muy amplios, de manera que se pierda la identidad de qué es un reformado, podemos ser demasiados estrechos en donde solo una minoría pueda ser reformado. Hoy voy a dar mi opinión en lo que creo que es una iglesia reformada, eh, pero quiero aclarar, por ejemplo, hay algunos que creen que ser reformado incluye también cuestiones y detalles como paidobautismo, ¿no? Que para ser una iglesia reformada tú tienes que ser paidobautista. Y cuando alguien me dice eso, yo digo, bueno, ¿y por qué no también tener la misma postura de Westminster respecto a el gobierno, la relación entre el gobierno y la iglesia? Que el gobierno debe perseguir la herejía. ¿O por qué no tener la misma postura? Digo, algunos presbiterianos sí la tienen del salterio.
¿no? De la sola salmodia y demás. Entonces, podemos ser demasiado amplios o podemos ser demasiado estrechos. Creo que la definición que propongo es un balance y no solo un balance, sino algo históricamente factible, ¿sí? Algo que históricamente creo que podemos demostrarlo. Ese sería un punto. No es solo una opinión, sino es una opinión que pienso está informada por la historia de la reforma, ¿sí? Sobre todo la parte de la posreforma. Y bueno, yo diría que estas son las características, ¿sí? En primer lugar, una iglesia reformada va a confesar las famosas cinco solas, que no vamos a dar quizá mucho espacio aquí, pero que las conocemos, ¿sí? Sola fide, sola gratia, etcétera. Además de las solas, creo que otra característica que debe tener es las famosas doctrinas de la gracia, ¿sí? Los famosos 5 puntos. Creo que si una iglesia no sostiene las solas y las doctrinas de la gracia, pues no puede ser una iglesia reformada, porque esos son los distintivos, podríamos decir, doctrinales. De hecho, a veces escucho, ¿no? Tristemente, que una iglesia presbiteriana ya de mucho tiempo, a veces no tienen claridad los miembros si creen en la elección o no, y ahí es donde uno se espanta sobre estas circunstancias y esperemos que este movimiento que está habiendo de despertar a la reforma incluso ayude a esas iglesias. Ahora, cuando hablamos de los distintivos ya particulares de qué constituye una iglesia reformada, porque podríamos decir que aunque los 10 puntos que he mencionado, las 5 solas y los 5 puntos del calvinismo son esenciales, no creo que son suficientes. Por ejemplo, yo creo que algunos otros elementos que debe haber en la tradición reformada es un confesionalismo, o sea, una recepción de credos y confesiones. Eh, Debe haber, por ejemplo, en su doctrina una teología pactual, de manera que si hoy en día hay alguien que confiesa las doctrinas de la gracia, pero tiene más un dispensacionalismo como su sistema de interpretación, yo creo que es difícil encajarlo históricamente en la reforma o como una iglesia tal cual reformada. Podríamos decir que otro distintivo es una alta estima de la iglesia local o lo que alguna vez llamé una alta eclesiología. ¿Sí? Muchas veces esto es de las cosas que más me sorprende en nuestros días. Muchas veces hay muchos reformados por allá afuera en el internet que no se paran en la iglesia local, que no se someten a sus pastores, que no viven en la iglesia local. Pero yo creo que uno que pertenece a la tradición reformada tendrá en muy alta estima la iglesia local. Además, la vigencia de la ley, ¿sí? Los 10 mandamientos, particularmente el cuarto mandamiento. Una de las características de los reformadores en general, incluso aunque hubo diferencias entre la forma en la que lo aplicaron los ingleses a los teólogos continentales en el cuarto mandamiento, no obstante, había un común denominador que se consideraba el domingo como un día de reposo cristiano. Em, y bueno, finalmente, otra cosa de la que yo he hablado es el principio regulador, un elemento también importante para decir que estamos en una iglesia reformada. Ahora, hoy en día yo agregaría un sexto punto y creo que debemos enfatizar también que eh, los, las iglesias reformadas deben ser eh, digo esto con cuidado, como católicas en su doctrina, o sea, no católicas romanas. Yo ya no los llamo católicos romanos, yo los llamo papistas, porque así es como deben ser llamados, porque son romanos, pero como dijo un autor, pero no son católicos, o sea, no hay algo más contradictorio que decir católico romano. Son romanos, pero no católicos. Y yo diría que hoy un distintivo también es que los reformadores fueron insistentemente católicos, eh, enfatizando esto, que ellos, no Roma, eran los verdaderos herederos de la tradición de la iglesia, o para ponerlo al revés, que los herejes y sectarios no eran los reformadores, sino Roma.
Y eso lo trata, por ejemplo, Calvino en su tratado de su carta a Sadoleto, le dice tal cual así, los cismáticos son ustedes, no nosotros. Entonces creo que esa sería otra característica que es necesario enfatizar en nuestros días cuando está habiendo a veces tanta innovación por la doctrina y tanto deseo por la novedad y, y un abandono por la doctrina clásica de la iglesia en todos los aspectos, en la doctrina de Dios, en la doctrina del hombre, en la cristología. Creo que en esos aspectos los protestantes fueron clásicos. Así que esos serían mis pensamientos sobre qué creo que es lo que constituye una iglesia reformada. Gracias, Gracias, pastor. Pastor. Realmente muy amplia tu respuesta en cuanto a esta pregunta. Y quisiera un poco tocar un tema específico, ya que mencionaste como una de esas características, que es justamente que un distintivo de una iglesia reformada es el ser confesional. Ahora, lo que de repente escuchamos muchas veces, o el tipo de objeciones que suelen surgir con esto, es que se le da demasiada importancia a las confesiones en las iglesias reformadas. Inclusive algunos podrían decir que se lo lleva o al mismo nivel o por encima de la Biblia. Entonces, quisiera preguntarte específicamente cuál sería tu consejo para aquellos pastores, maestros o líderes que reciben este tipo de objeciones. ¿Cómo deben responder a estas preguntas? Bueno, eh, mi primer pensamiento sería que si hay una iglesia o un pastor que está poniendo por encima la confesión que la Biblia, repréndanlo. Porque si pasa, hay que reprenderlo en amor, porque quizá no hay nada más distintivo en ser protestante o reformado que afirmar que los credos y confesiones, aunque tienen una autoridad para nuestras vidas y en la iglesia, su autoridad es subordinada. Su autoridad es normada, así le han llamado a la confesión. Sí, es una norma normada por algo más. ¿Y qué es aquello que norma las confesiones y los credos? La Biblia, ¿sí? La Biblia es aquello que regula todo, nuestros credos y confesiones. Entonces, si hay alguien con esa postura, repréndalo. Ahora, la verdad eh, es que aunque puede haber, y creo que yo puedo decir que a veces pude haber cometido ese error, que al descubrir la doctrina y la reforma, puedes empezar a citar constantemente la confesión y a citarlo frecuentemente en el púlpito, o podríamos decirlo así, demasiado frecuentemente en las conversaciones, aunque eso es una realidad y creo que es parte de la madurez de los pastores, líderes y creyentes que están llegando a la doctrina. La verdad es que a veces, muchas veces esta acusación es más un hombre de paja, o sea, algo que no ocurre realmente, pero que es la forma en la cual pueden excusarse para no usar una confesión. ¿Sí? La confesión, de hecho, nuestra confesión, bueno, y creo que también la de ustedes, obviamente, de 1689, comienza diciendo que la autoridad, bueno, en el capítulo 1, que la autoridad suprema por la cual deben ser resueltas todas las controversias es la escritura. Entonces, eh, la misma tradición confesional ha puesto a la confesión en un lugar subordinado, en un lugar eh, literalmente secundario. No debemos tener temor de decirlo de esta forma. No obstante, eh, esto, cuando alguien rechaza las confesiones por esto, lo que debemos hacerle ver con mucho amor y con mucho tacto es que esto puede ser una inconsistencia, ¿sí? Que hay pastores que se levantan y dicen, no credo sino la Biblia, pero que eso es una inconsistencia realmente, porque ya eso es una confesión de fe, ¿sí? Ya el no tener una confesión es una confesión de fe, ya el no tener credos es una confesión de fe. Y ustedes pueden ver esto, algún artículo, libro que se puede recomendar es no me acuerdo cómo se llama en español, pero el libro de Carl Truman de El imperativo de credos, no sé Confesional. cómo,
El confesional. imperativo confesional. Muy buen libro. Y em, ahí demuestra cómo eso es una inconsistencia, porque inmediatamente el hombre articula con sus propias palabras eh, lo que cree o en una predicación y demás, automáticamente ya está recibiendo una forma de credo. Esas ya son formas de credo. Así que cuando alguien ha tenido malas experiencias con algunos bautistas o presbiterianos confesionales, em, em, incómodas, yo diría, bueno, den una segunda oportunidad, den una segunda oportunidad porque realmente alguien con un espíritu protestante reformado va a poner a la confesión en su correcto lugar. Quizá el punto sería enfatizar del otro lado que ser confesional es no, no va en contra de las escrituras, sino que va en armonía con con las escrituras, ¿sí? Desde el principio, ya en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento, tenemos algunos prototipos de credos en donde la iglesia intentó articular sus confesiones. Por ejemplo, Jesús es Señor fue uno de los credos tempranos, por medio del cual los cristianos se reconocían. Y podríamos ir más adelante, ¿no? En el año 200 ya empezamos a ver, o con el mismo Ireneo, en el siglo II y el famoso credo romano en el siglo III, en donde ya empiezan a haber intentos de articulaciones de doctrina por la utilidad que es tener credos. Así que yo diría esto, si alguien rechaza los credos y confesiones, eh, que no sea porque alguien los utilizó mal, porque si alguien los utilizó mal, eso no implica que no sean útiles, y más bien que examinen cuáles son las razones. Quizá es algún tipo de ignorancia sobre esto, quizá es algún tipo de ignorancia que, por ejemplo, el Señor dijo que iba a guardar la iglesia y por 2000 años la iglesia ha existido y a través de todos estos años ha habido pastores y maestros que han edificado a los santos y los credos y confesiones ha sido una forma y nuestro deber es recibir lo que nuestros padres en la fe han hecho para defender la doctrina. Así que, bueno, no sé si quieran que en esto toquemos algún punto más, hermano, o ese es el punto que queríamos abordar. Pastor, quiero ir un poquito atrás de lo que mencionaste, porque quizás de repente alguien que esté escuchando lo que es ser católico no le sea muy familiar. Y cuando hablamos de catolicidad reformada, ¿cómo lo podríamos explicar de una manera que también los que nos estén escuchando puedan tener una idea bien clara de qué es eso? Porque me parece que eso que mencionaste es en verdad muy importante de que lo entendamos bien, ¿verdad? Sí, perdónenme, los metí en problemas eh, por ese punto, pero en palabras sencillas, eh, ser católico reformado es ser confesional. ¿A qué voy? Ser católico reformado es, o deberíamos ser en el sentido católico, estamos diciendo, estamos usando la C minúscula, no estamos hablando de Roma, no estamos hablando de que debemos ser papistas o católicos romanos. Católico simplemente quiere decir universal, o sea, ser católico es reconocer que la iglesia ha confesado y guardado la fe en el tiempo de la Reforma, por 1600 años. Y los reformadores, cuando los acusaron de cismáticos, ellos se preocuparon mucho y dijeron, no, 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 si fuéramos cismáticos estaríamos pecando contra Dios. Pero vean, no, los padres están a nuestro favor. Vean, los medievales están a nuestro favor. O sea, los que se están apartando de lo que la iglesia ha creído son ustedes. Entonces, eso es ser un católico protestante o un católico reformado, es confesar la doctrina que Dios ha dado a través de los años. Ahora, sin saberlo, cualquiera que sostenga la Confesión de Londres o de Westminster o la de Savoy, aunque es más raro, ya es un católico. ¿Por qué? Bueno, porque al menos los primeros, ¿qué diremos? Mm, 4 capítulos, hasta el 8, más bien, son doctrinas que en una medida se confesaron por la iglesia. Por ejemplo,
El capítulo 2, que estoy próximo a llegar ahí en nuestra exposición de la confesión en la iglesia, es la doctrina de Dios confesada por 1600 años. Por ejemplo, el capítulo 8 de la Cristología es Calcedonia, puesto en otras palabras. Eso es el católico reformado, es reconocer que la iglesia, Dios siempre la ha mantenido a través de los años y que nosotros somos responsables de apropiarnos de lo que la iglesia ha hecho, claro, rechazando en donde se equivocaron, corrigieron en donde se equivocaron, porque la catolicidad no quiere decir que nunca se equivocan, como hoy en nuestros días nos podemos equivocar, pero eso es ser católico reformado. De hecho, para unirlo con el pensamiento de las confesiones, eh, ser confesional es ser católico reformado, que es no pensar que nosotros inventamos la doctrina en el siglo XVI, sino que nuestros padres tomaron todo lo que la iglesia había hecho, corrigieron lo que estaba mal y siguieron avanzando la verdad de Dios para su gloria y la edificación de la iglesia. Excelente, pastor, muchísimas gracias. Ahora, cuando nosotros miramos esto, estas confesiones, pastor, y específicamente tomando la confesión de Londres, ¿cómo puede esto ayudarnos o cómo puede esto ayudar a otras iglesias a la hora de elegir a sus oficiales? Y cómo también este documento puede capacitarlos mejor, cómo puede ayudarles mejor a ellos en esto, en esta labor, pastor. Y la confesión de fe tiene, o ser confesional, que ser confesional podríamos definirlo como sostener una confesión histórica. Eh, Ser confesional tiene bastantes beneficios. Eh, Ahora, no somos confesionales por los beneficios, porque eso sería pragmatismo, pero somos confesionales porque creemos que es en conformidad con la palabra, pero sabemos que lo que es en conformidad a la palabra va a beneficiarnos, ¿sí? Entonces, algunos de los beneficios de ser confesionales, por ejemplo, tener unidad como iglesia. Qué problemático sería no tener definidos nuestros lineamientos de qué creer y tendríamos riñas y peleas constantemente. Otro beneficio quizá podría ser la edificación de la iglesia, ¿sí? Es una forma de enseñar doctrina sencilla a los miembros de la iglesia. No todos van a ir a un seminario, ¿sí? No todos van a estudiar las profundidades de la teología sistemática con Berkhoff o con Herman Babbing o con William Osei Brakel o con Turretti. No, no todos lo van a hacer, pero a través de la confesión uno puede enseñar a su iglesia los básicos de la fe de una forma sencilla y clara. Otra es, por ejemplo, la disciplina de la iglesia, pero bien mencionaba, y la pregunta es cómo nos ayuda, ya que con la cuestión de los oficiales, ya que la confesión tiene un uso muy particular para esto, y es para protección para la iglesia. ¿A qué vamos? Cuando una iglesia va a nombrar a un hombre al ministerio, va a llamarlo públicamente, la iglesia lo que está diciendo es, ok, queremos que este pastor nos instruya en la verdad de Dios. Y ahí está la situación. Ok, amén, en la verdad de Dios. Sí, queremos que la iglesia sea instruida en ello. Pero en esa frase, verdad de Dios, incluso los falsos testigos de Jehová, los mormones y cualquier otra denominación o secta, eh, se infiltra, ¿sí? De hecho, yo me acuerdo haber leído no me acuerdo si fue una atalaya, una parte que decía que ellos estaban comprometidos a enseñar la verdad de Dios. Así que cuando un pastor está aceptando públicamente el llamado de una iglesia para enseñar la verdad de Dios, ese término, ese concepto puede ser mal utilizado. Sabemos lo que significa. Y si no hubiera pecado, no sería necesario quizá aclarar más. Pero debido a que hay engaños, a que hay diferencias, a veces voluntarias, a veces involuntarias, es necesario definir qué es esa verdad de Dios. Y nosotros como iglesia definimos que, aunque no es la totalidad, sí
la verdad de Dios la hemos resumido en lo que es la confesión. O sea, creemos que la Biblia enseña esto sobre las escrituras. ¿Qué es esto? Ve nuestra confesión capítulo 1. Creemos que las escrituras enseñan esto respecto a Dios. ¿Qué es sobre Dios? Vea nuestro capítulo 2. Creemos que las escrituras enseñan esto sobre Cristo, que es verdadero Dios de verdadero Dios. Y lo quieres saber los detalles, mira, revisa el capítulo 8 de la confesión. Entonces, la confesión es simplemente nuestro objeto que apuntamos para decir, esto creemos que la Biblia enseña. Por eso es que es ilógico decir que la Biblia, la confesión sustituye a la Biblia, porque es simplemente estamos diciendo, estamos resumiendo lo que es lo que enseña la Escritura. Y si alguien dice, bueno, es que a nosotros no nos gusta resumir, bueno, cada vez que predicas el Evangelio, resumes, porque nadie comienza el Evangelio diciendo, con Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y se va hasta llegar a Apocalipsis, sino que resume el mensaje. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Bueno, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con la injusticia la verdad. Somos pecadores, merecemos la ira de Dios. Dios en su amor envió a su Hijo Cristo a pagar por nuestros pecados. La cruz de Cristo ha satisfecho la ira de Dios. Ahora Cristo resucitó y ofrece perdón de pecados a todo aquel que se arrepienta y crea en él. Y ya hemos hecho una confesión, ya hemos resumido. Es lo que estamos haciendo. Bueno, esto es útil porque cuando una iglesia tiene muy claro lo que cree, fíjense hermanos, con unos meros, con un mero mero listado de unos 15 puntos bien resumidos en nuestra página de internet, hay mucho peligro. ¿Por qué? Nosotros lo tenemos en nuestra iglesia, ¿sí? En nuestra página, si ustedes van a Iglesia Bautista Reformada de Guadalajara, ustedes van a ver que hay una parte que dice lo que creemos y un resumen. Pero eso es para el público, porque para el que quiere ser miembro, por ejemplo, le pedimos que lea nuestra confesión de fe completa. No que la entienda quizá en su totalidad, pero que la lea, que pueda decir, hermano, estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque si solo nos quedamos con los puntos muy generales, hay un montón de riesgo de que si decimos, bueno, pastor, para que sea nuestro pastor, usted tiene que enseñar esto. No puede ser testigo de Jehová, no puede ser mormón, tiene que creer esto. Y solo son 15 puntos. Bueno, hay todavía un montón de errores que puede predicar ese pastor. La confesión lo que hace es declarar, no de una forma absoluta, porque no es una teología sistemática, o no de una forma, perdón, no es la palabra absoluta, no de una forma Exhaustivo. exhaustiva, correcto, hermano, gracias por esa palabra, no de una forma exhaustiva, pero tampoco demasiado minimalista, sino de una forma substancial, confesar lo que creemos de las escrituras. De manera que cuando una iglesia llama a un pastor y dice, pastor, usted se compromete a enseñarnos la verdad, ¿sí? Sabiendo que lo que nosotros creemos que es la verdad de la Biblia es lo que se resume en esta confesión, ¿sí? Bueno, vean esto. Esto es para la seguridad de la iglesia. Y esto a veces yo se lo enseño a mi iglesia. Hermanos, si algún día yo enseño algo contrario absolutamente con los principios de la Escritura, ustedes ya tienen las armas para protegerse. Porque la iglesia no, digo, ahorita dije que mi iglesia, sí, pero me le hablo así por el amor que le tengo, pero no es mía. La iglesia, yo no la compré, la compró Cristo. Y si algún día yo me desvío, ellos tienen las armas para destituirme y protegerse. Y de manera que cuando le damos esto a la confesión y el pastor empieza a enseñar algo diferente, la iglesia puede decir, pastor, le amamos, pero le queremos exhortar. O le exhortamos porque le amamos. Usted está empezando a enseñar cosas contrarias a las escrituras que se resumen en nuestra confesión. Mire, usted ha empezado a enseñar que Dios realmente cambia. Usted dijo la otra vez que Dios cambia. Pero nuestra confesión y la palabra de Dios enseña que Dios no cambia. Pastor, le llamamos a que corrija y se arrepienta.
Si corrige y se arrepiente, gloria a Dios. A lo mejor fue un mero error. Si no, entonces la iglesia tiene las armas para detener a ese pastor y protegerse. Eso es la utilidad. Ahora, también por beneficio del pastor. ¿Qué tal que el pastor no tiene malas intenciones, pero tiene otra doctrina, quizá es eh, carismático y de repente empieza a enseñar de esa doctrina y la iglesia se alarma y lo aplasta, ¿sí? Lo reprende y él solo hubiera dicho, pues solo díganme qué creen y yo no hubiera entrado. Así que no solo es para beneficio de la iglesia, sino también para beneficio del pastor. Decir, a ver, hermanos, díganme qué creen que es la verdad que yo les debo enseñar. Esto no pone, y quiero ser claro en esto, y perdónenme si me estoy tardando, ustedes díganme, No, adelante, pero pastor. esto no pone una jaula en el pastor, Mm. porque como, entonces solo puede predicar 5 sermones de esto. No, no, no. El pastor va a predicar domingo tras domingo la palabra de Dios y hay tanta riqueza y tanta profundidad que la confesión, simplemente la confesión nos da un lineamiento. Digamos que es un círculo que digamos, pastor, cualquier cosa que usted vaya a enseñar, usted tiene libertad de agarrar la palabra y enseñarnos y exhortarnos y reprendernos y a hablarnos la palabra y edificarnos, pero cualquier cosa que vaya a enseñar, usted y yo estamos de acuerdo, pastor, que la Biblia no puede enseñar cosas que contradigan esta confesión de fe. Sí puede enseñar quizá más cosas que no están contenidas ahí, pero no puede enseñar la Biblia cosas contrarias a lo que creemos que está ahí. Y esa es una protección, así que no es una jaula, es simplemente un lineamiento. Ahora, ¿cómo ayuda esto para capacitar a los Mm. pastores? De muchas maneras. Por la gracia de Dios, después de un tiempo y diferentes cosas que hemos pasado como iglesia, enviamos a hermanos fuera de la iglesia para servir y tristemente he estado en este tiempo solo sirviendo en el ministerio pastoral, solo en un sentido, ¿sí? Hay un gran equipo de hermanos que están sirviendo. Tengo 2 preciosos diáconos que entregan sus vidas tanto al Señor y la iglesia hace tanto porque hay un compromiso importante, pero como pastor estoy solo y gracias a Dios hoy en día ya estamos dando pasos para establecer un segundo pastor porque creemos en la pluralidad de pastores nosotros. Entonces, eh, una de las cosas que este hermano ha estado haciendo y a mí me ha gozado es que está estudiando la confesión con mucho cuidado. Y esto creo que es un punto importante. Miren, dentro de la pluralidad de pastores va a haber diferentes dones, ¿sí? Va a haber hombres más entregados al ministerio pastoral de cuidado de las ovejas, otros quizá más a la enseñanza. Y no podemos pedir, por ejemplo, al hermano con un corazón más pastoral que, digamos, se meta en la teología tanto como algún otro pastor del Internet, ¿sí? Eh, sí debemos esperar que conozca bien su confesión, que la conozca bien, que la pueda defender, que la conozca obviamente más que cualquiera de los miembros, que la pueda atesorar, que la pueda utilizar. Y esto es útil para capacitarlos, porque miren, no sé si ustedes han leído el libro de Martin Lloyd Jones sobre la predicación y los predicadores. Y él da una recomendación en su libro sobre ¿qué cosas debe estudiar alguien que está dirigiéndose al ministerio pastoral? Y él dice, estudien teología sistemática sobre todas las cosas. Y yo estoy de acuerdo con él. Yo pienso que hoy en día no hay una disciplina más importante para un pastor que la teología sistemática. Y amo la teología bíblica, y perdónenme si estoy aquí molestando a alguno, pero creo que no hay disciplina tan importante como la teología sistemática, aunque también la teología bíblica es sumamente importante. Bueno, el punto es que esta es una muy buena forma de capacitar al pastor en su teología sistemática, porque le enseña de una forma confesional, o sea, con la tradición protestante y con la tradición en general, y además de una forma bien organizada, lo que la iglesia cree que es verdad. Así que es una gran herramienta. Nosotros tenemos un gran aprecio por la confesión, no solo en papel, sino en práctica. Y
aunque nos guardamos de a veces malamente ponerla o citarla demasiado, eh, eh, la tenemos en alta estima y la enseñamos. Yo enseñé la confesión en un resumen en 60 lecciones y ahora estamos yendo párrafo por párrafo y esto ha servido no solo para capacitar a pastores o a hombres en el ministerio, sino también para capacitar a la iglesia, porque así también les das herramientas para la iglesia. Miren, ya con este pensamiento acabo. La verdad es que a veces algunos pastores no quieren ser confesionales y enseñar a la iglesia todas estas cosas. Eh, Quizá a veces porque no quieren rendir cuentas, ¿sí? Porque si tú estás capacitando a la iglesia a pensar bíblicamente, van a poder revisar cuando no estás predicando bien o exhortarte. Y a veces quizá puede pasar entonces lo que pasó con Wycliffe, ¿no? Wycliffe decía, es que ustedes no quieren que se traduzca la Biblia para que no vean sus errores, la gente común. Y hoy puede ser a veces así. No digo que siempre es así, pero las iglesias deben ser instruidas teológicamente y la confesión es un medio también para hacerlo. Doctor, gracias, realmente impresionante el resumen que hiciste acerca de esto. Y creo que las confesiones y los credos, como dijiste, son resúmenes excelentes para que todos en la iglesia puedan estudiar. No queremos, creo que hay muchas preguntas más acerca de esto, pero la idea también es un poco tocar algunos otros puntos. Quizás en otro momento hacemos también de vuelta un podcast exclusivo sobre esto, porque realmente hay muchas cosas que hablar y preguntas que van surgiendo. Pero mencionaste hace rato algo acerca de una conexión entre el puritanismo inglés y la reforma. Ahora, cuando hablamos de esto, ¿qué aspectos podemos resaltar o podemos mirar de la espiritualidad puritana que sería como un distintivo para las iglesias también bautistas reformadas? ¿Qué podemos mirar acerca de eso, pastor? Eh, la pregunta sería, para ver si te estoy siguiendo, hermano, ¿qué aspectos de piedad deberíamos también enfatizar en en nuestras iglesias? Más o Exacto, menos es, sí, exacto. sí. Bueno, no hay una era de oro y los puritanos, que son los reformados ingleses del siglo XVII. Bueno, ahí va a haber controversias de cuándo empieza el puritanismo, pero eh, digamos finales del siglo XVI y XVII. Así que esa era no fue inmaculada. Nuestros hermanos pecaron en muchas cosas. De hecho, también creo que fue Martin Lloyd Jones, que en su libro del puritanismo critica el exceso de división que hubo a veces entre demasiados grupitos. Eh, Fueron pecadores y hoy en día mm, queremos ser puritanos y no. Eh, o sea, queremos ser puritanos en el sentido de recobrar las cosas buenas de ellos, pero esto no significa eh, recobrar estilos de vida o cuestiones externas tal cual. Eh, a veces se bromea, ¿no? Hagamos una foto normal y una foto puritana, que es todo serio. Que los que piensen así también tienen una mala idea del puritanismo, ¿sí? Hay un libro que se llama Santos Mundanos para hablar de los puritanos y explica cómo no eran tan amargados como se cree, ¿no? A veces se cree, dicen que la definición de puritanismo es alguien que está molesto porque alguien en el mundo está feliz. Y realmente no fue eso el puritanismo. Pero habiendo aclarado eso, que eh, a veces nuestra fascinación por una era puede hacernos mm, traer ciertas cosas que no estamos llamados a traer, ciertas cosas extremas, y ahí es donde comienzan el legalismo o el sectarismo hasta incluso. Pero entendiendo eso, ¿qué cosas sí deberíamos imitar de los puritanos?
yo pienso que cosas, una es la piedad en toda la vida. Miren, hermanos, tengo poca paciencia y que el Señor me ayude para hombres que hablan tanto de la doctrina y viven tan poco. No sé si ustedes recuerdan a cuando Spurgeon contó que había un hombre que cuando predicaba todos decían que nunca se baje, porque predicaba muy bien, pero cuando lo veían vivir decían que nunca se suba, porque vivía muy mal. Y ese es un gran peligro, hermanos, que promovamos ser confesionalistas y al mismo tiempo la piedad en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a esto, porque no es fácil, eh, pero que podamos ser hombres y mujeres reformados, consistentes. Creo que eso es algo que admiro del puritanismo, eh, que intentaron no solo ser santos de domingo, sino Mm. santos en toda la forma de vivir. Otra cosa, o para ello mismo, que podamos recobrar la adoración familiar. Eh, Esto es algo que nosotros promovemos mucho. A ver, hubo algunas prácticas, déjenles platico, Richard Baxter, a lo mejor conocen esta historia, que Richard Baxter disciplinaba a las familias que no practicaban devoción familiar. Y les voy a decir algo, no sé si el problema estaba en Baxter o en nosotros, porque él creía realmente que era un mandamiento de Dios que los padres educaran a sus hijos en la verdad y cuando no lo estaban haciendo, entonces los reprendía. Y si no se arrepentían, los reprendía. Y si no se arrepentían, los reprendía. Y entonces llevaban el caso a la disciplina de la iglesia. Aparte de eso, entonces, regresar al devocional familiar es algo de suma importancia. Debemos adorar a Dios en nuestras familias. Eh, Otro, recobrar la hermosura de la adoración pública. Eh, Como he dicho, hay algunos que pueden ser teólogos por Facebook o Twitter o ya no sé qué tantas cosas puede haber por ahí, pero no se paran en una iglesia, no tienen prácticas santas de cuidar su sábado para poder estar adorando al Señor el domingo. Eh, no llevan a sus familias, no adoran con la iglesia. Creo que esos serían elementos que son importantes, amor para la palabra, ser cristocéntricos, celo para con Dios y aplicación de la palabra a todas las áreas de nuestra vida. Creo que eso sería un elemento importante. Sí, así es, realmente. Pastor, una última pregunta que quisiera hacerte, y creo que es un tema que no tocamos todavía. No pretendo que podamos tocarlo en demasiada profundidad, es un tema muy amplio, pero creo que también un distintivo de las iglesias reformadas es la teología del pacto, más aún como un distintivo entre bautistas y nuestros hermanos presbiterianos. Y quisiéramos saber si podés mencionarnos algo un poco más de este beneficio que nos trae la teología del pacto como iglesias reformadas y específicamente a lo mejor un poco más como bautistas reformados. Ah, sí, es un tema complejo. Eh, ¿Qué es la teología del pacto? Bueno, eh, creo que una forma fácil de entenderlo es ponerlo en contraposición con el dispensacionalismo. El dispensacionalismo, al menos en su forma clásica, no como quizá o John MacArthur o Steve Lawson lo predicarían, entre otros, o este dispensacionalismo progresivo que está empezando a ponerse de moda, em, sino en su forma clásica podríamos decir que el dispensacionalismo ve los planes de Dios a través de diferentes etapas de prueba y error, en donde se establece una etapa, falla, entonces Dios establece una nueva etapa, falla y Dios establece una nueva etapa, haciendo unas divisiones tan radicales como para
llegar incluso a pensar que en el antiguo pacto Dios salvaba a las personas de una forma y en el nuevo pacto Dios salvaba a las personas de otra manera. Estoy aclarando que este no es el dispensacionalismo de la mayoría de nuestros días, pero al menos el clásico. Así fue como se entendían las cosas, ¿sí? Por ejemplo, en sus notas originales, Scofield, tal cual, argumentaba este tipo de posturas. Entonces, la teología del pacto no cree que Dios ha hecho ese prueba y error, sino que la historia de la redención, o sea, toda la Biblia, eh, es un organismo, es un conjunto orgánico. Dios estableció un pacto con Adán y Adán invalidó ese pacto y a partir de entonces Dios estableció salvar a los hombres a través del pacto de gracia. De manera que bautistas y presbiterianos confesamos que los hombres, desde Adán hasta el último que entre, será salvo a través del pacto de gracia. Nosotros creemos que el pacto noéico, que el pacto eh, abrámico, el pacto davídico, el pacto mosaico, eh, son todos un pacto congruente que se va desarrollando hasta que Cristo puede venir a cumplir absolutamente todos los requerimientos. Ahora, ese creo que es lo que nos une tanto a presbiterianos como a bautistas, que ambos creemos que es una misma historia, que Dios no estaba cambiando de plan cuando cambió del abrámico al mosaico, sino que hay una conexión íntegra, de manera que podríamos decir que es como una semilla de un árbol que se pone, está creciendo y aunque empieza a tener diferentes manifestaciones, sigue siendo la misma semilla, ¿sí? Bueno, ¿cuál es nuestra diferencia con los presbiterianos? Nuestra diferencia con los presbiterianos, y no nos va a dar tiempo de hablarlo en su totalidad, es eh, que los presbiterianos argumentarían que el pacto de gracia sí tuvo su inauguración o establecimiento en el antiguo pacto. Ya sea que lo vinculen al pacto abrahámico o ya sea que también confiesen que el pacto mosaico era un pacto de gracia, eh, ellos afirmarían que el pacto de gracia eh, estuvo realizado, vigente en el antiguo pacto. Y por lo tanto es que tienen esas convicciones, por ejemplo, del paidobautismo, ¿sí? Porque para ellos el antiguo pacto, que al ser un pacto de gracia, se vuelve paradigmático, o sea, que funciona como un paradigma para el nuevo pacto, y entonces, así como en el antiguo pacto se hacía la circuncisión, ahora se hace el bautismo. Ahora, que nosotros no vamos a entrar en esa discusión aquí, eh, pero nosotros pensamos que ese argumento no es correcto, eh, o el paidobautismo, diríamos, no es correcto, no solo por los argumentos que podamos dar del Nuevo Testamento, sino porque nosotros afirmamos que el pacto de gracia solo se inauguró en el nuevo pacto. O sea, que el nuevo pacto, como dice Hebreos capítulo 8, y lo demuestra muy bien este John Owen en su tratado de Hebreos, el nuevo pacto se eh, establece de una forma definitiva, se inaugura cuando en el derramamiento de la sangre de Cristo, porque es necesario que para establecer un pacto haya derramamiento de sangre y nosotros afirmamos que ese derramamiento de sangre ocurre cuando Cristo muere, que inaugura el nuevo pacto, que es el pacto de gracia. Ahora, esto no quiere decir que los del antiguo pacto fueron salvos eh, por obras, sino que esta promesa del nuevo pacto actuó retroactivamente para todos los santos, de manera que los que estaban en el pacto abrahámico, el pacto mosaico o el pacto davídico,
eran salvos no en virtud de ese pacto abrahámico, mosaico, davídico, sino en virtud de poner su fe en lo que esos pactos anunciaban sobre el nuevo pacto, sobre Jesucristo. Por eso se dice en Juan capítulo 8 que cuando Abraham vio el día de Jesús, se regocijó. O sea que fueron salvos por poner su fe en Jesucristo. Y nosotros decimos que todos esos pactos, el mosaico, abrahámico, etcétera, fueron subsirvientes al pacto de gracia, porque fueron pactos que delimitaron, guardaron la simiente, establecieron cómo debía ser hasta la llegada de Cristo. Una vez viene Cristo, entonces el nuevo pacto se inaugura, el pacto de gracia, de una forma ya no en sombra, sino absolutamente. Entonces, eso es lo que creemos sobre la doctrina del pacto. Y el principal distintivo de esto no es solo enseñar la doctrina en un domingo, sino la forma en la cual vemos el plan de Dios, ¿sí? De manera que desde Génesis hasta Malaquías, en nuestra versión, o segundo de Crónicas, si fuera la versión hebrea, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Nosotros anunciamos que Cristo era lo que se prometía. Nosotros predicamos que estos hombres fueron salvos en ninguna manera por lo que hicieron, sino solo por lo que así iba a ser Cristo por ellos, como lo demuestra Romanos capítulo 3, que Dios con paciencia soportó los pecados hasta la llegada de Jesucristo, y fue en ese acto de la cruz en donde pusieron su esperanza. Y eso es lo que nos permite ir. O sea, ¿cómo transforma esto a la iglesia? Lo transforma porque no importa en dónde estamos en el Antiguo Testamento, Cristo va a ser anunciado de una o de otra forma. Esto es lo que creía Spurgeon. Spurgeon era confesional, Spurgeon era de la teología del pacto, y Spurgeon era 1689. Y a la luz de esto era lo que le permitía entonces decir cosas como: no importa en dónde arranques una hoja de la Biblia, verás correr sangre del Cordero. Y esta es la importancia de la teología del pacto, hermanos. Predicar a Cristo, anunciar su obra. ¿Por qué ser pactuales? Porque queremos exaltar la gloria de Jesús, ya sea que estemos en Juan, Apocalipsis, o en Génesis. Ahora empiezo a predicar en breves meditaciones primero de Reyes. No importa, Cristo va a ser anunciado de alguna forma, porque Dios nutrió la fe de esos creyentes a través de sombras e imágenes, y esto es lo que nos permite afirmar: uno, que podemos edificar a la iglesia con el antiguo pacto, y dos, que la salvación es por gracia, solo por Cristo, y esto trae gloria al Cordero que por nosotros fue inmolado. Wow, amén, pastor. Impresionante. Realmente este tema es como para volver a hacer otro video podcast, Pastor, y extendernos más. Así que queremos comprometerte con eso. También sé que estás dispuesto, ya lo habíamos hablado un poco acerca de eso. Así que nos encantaría seguir profundizando en esta herencia que tenemos, que es la teología del pacto. Pastor, por último, agradeciéndote por tu tiempo. Sabemos que también la congregación en México allá demanda de tu cuidado y tu familia y demás. Agradecemos mucho a tu esposa que está cuidando de tus hijos en este momento. Eh, qué podrías dejarnos, Pastor, para reflexionar sobre todo esto que hablamos, sobre estos distintivos de una iglesia bautista reformada, para pastores que hoy, quizás en el contexto acá en Paraguay, están levantando una iglesia, están enfrentándose a ciertas situaciones que de repente no tienen acceso a toda la literatura, no tienen acceso a poder leer ciertos libros que ayudan a traer más luz, más comprensión. De hecho, eso es uno de los trabajos que apuntamos como ministerio, de poder eh, acercarle a estos pastores herramientas, porque sabemos que detrás de esto hay mucho estudio, sabemos que detrás de esto hay muchos libros, hay horas en las escrituras, y realmente eso es una gracia, es un regalo del Señor. ¿Cómo podríamos, pastor, qué palabras de aliento podrías darle a estos pastores, a estos maestros que están sirviendo en sus iglesias locales? Ah, Mientras hablabas venían tantas cosas a mi mente que uno puede decir, pero yo dirigiría dos palabras
en primer lugar, a nosotros que tenemos estas convicciones, hagamos este énfasis de promover esta doctrina con una actitud humilde, con una actitud sencilla, con paciencia. A veces la gente huye de la reforma por sus representantes y que eso nos dé eh, humildad a nosotros. Alguna vez nosotros estuvimos un poco necios a recibirla, alguna vez nosotros no la entendíamos completamente, así que eh, seamos pacientes y reflejemos con un carácter congruente, una vida piadosa, eh, este énfasis. Y para aquellos pastores que están trabajando, eh, quizá yo les diría, vale la pena, hermanos. Hay un dilema dentro de la filosofía eh, que, se pregunta si si cae un árbol en donde nadie lo percibe, ¿aún así se escucha? Ese es un dilema, ¿sí? Algo que se pone así para meditar, porque, bueno, si cayó y dice, sí, sí se escucha, ¿cómo? ¿Cómo sabes? Entonces, yo quiero afirmar que creo que se escucha por una correcta filosofía, creo que se escucha absolutamente. Si una rosa es hermosa en donde nadie la ve, tenemos que recordar que hay alguien que sí la ve y es Dios. Eh, yo les quiero decir, o yo animaría esto, eh, si el Señor nos ha llamado y nos ha puesto en este lugar privilegiado de servirle de alguna forma en su iglesia, ya sea predicando algún domingo, ya sea siendo pastores, ya sea siendo diáconos, ya sea promoviendo esta doctrina, lo que debemos recordar es, el Cordero es digno. El Cordero es digno de que enjuguemos sus pies con nuestros cabellos y nuestras lágrimas, porque Él dio su vida por nosotros y los que podemos de alguna forma servir a su iglesia, eh, recordemos que ella es preciosa y Él no va a olvidar el trabajo, la fatiga que tengamos que pasar por cuidar y alimentar a su preciosa esposa. Entonces, dentro de todas las cosas que podría decir, o que podríamos hablar de consejos, libros, etcétera, quiero decir eso. Em, el Cordero es digno y Él no se olvidará del trabajo y fatiga que los hombres de Dios pasan por alimentar su iglesia. Seamos pacientes con la esposa de Cristo, alimentémosla poco a poco, nutrámosla y la paciencia y sufrimientos que tengamos que pasar valen la pena por causa del reino. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo. También queremos agradecer a todos los que estuvieron escuchando esta entrevista y animarle a que sigan nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, para que puedan seguir escuchando entrevistas como las que vamos a ir alzando, los podcasts que vamos a ir compartiendo. En Ministerios Covenant estamos comprometidos con ayudar a las iglesias locales, a los pastores, a los líderes con diferentes recursos y así extender el reino de Dios, no solamente en Paraguay, sino en todos lados. Así que agradecemos a todos los que nos están escuchando. Que el Señor les bendiga.